La primera debió haberse hecho a nivel de septiembre, la octava ahora en diciembre. Las dos el gobierno se quemó. Terminó con un déficit de 61.000 millones. Ese dato se va a saber en marzo. Pero el gobierno debió haber terminado con un déficit de 33.500 millones. De modo que casi lo duplicó. Ahí Leonel Fernández fue coherente cuando dijo en Nueva York que iba a gastar 40.000 millones en favor de Danilo Medina. Se excedió en el gasto. Yo creo que al presidente Fernández se le fue la mano y ha cometido un grave error, porque eso tiene el acuerdo stand-by, una situación muy delicada, muy difícil. Tu lectura de la continuidad de ese acuerdo, ¿tú crees que se rompe? La lectura, manejando todos los datos que tú manejas, ¿tú crees que en este momento no existe acuerdo en este momento? Lo que hay que negociar otro nuevo. El gobierno tiene que sentarse en Washington a hablar de algo diferente, porque no existe ya. El acuerdo stand-by que se firmó ya no existe porque se incumplió la carta de intención que se firmó en septiembre. Pero tú crees, tu lectura personal, ¿tú crees que el gobierno logrará enganchar de nuevo, si es que está desenganchado, con el Fondo Monetario Internacional? Mira, el gobierno debería invitar a la oposición, también porque el gobierno termina en agosto, para que se haga un acuerdo de 2 años. El país necesita un acuerdo, por varias razones. Una de ellas es que no puede con el servicio de la deuda. Nosotros tenemos un servicio de deuda sumamente alto. Este año se suman 20.000 millones de pesos más en intereses y principal de la deuda, por encima de lo que existía. Y el próximo año 15.000 millones más. O sea que el país está abocado a una renegociación de esa deuda y para eso necesita tener un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. De modo que yo creo que el gobierno hace bien irse a Washington, comenzar a hablar de ese acuerdo, de la continuidad, pero también debe acercarse a la oposición para que vea su punto de vista sobre el tema. Ahora, ¿cómo es que hay en este momento las reservas del Banco Central han crecido? Habla de 4.000 y pico de millones más, o que hay en reserva, frente a una situación tan crítica como la que usted está planteando. O sea, ¿cómo se vincula una cosa con la otra? Mira, primero, eso es bruto. 4.000 y pico millones, eso es bruto. Eso ¿Qué no es significa líquido. bruto? Eso no es líquido, que no está disponible. Hay que poner la cuota que tiene el país en el Fondo Monetario, que eso no está disponible. Eso es como una cuota que tiene un club. Tú no puedes decir que la tiene disponible, ¿verdad? La cuota en el BIG, el Banco Mundial, allí, acá. El Banco Central tiene 1.400, 1.500 millones de líquido disponible ahora mismo que puede usar. De eso incluso lo dice el artículo de hoy que me está refiriendo. A eso que tenemos que hablar de liquidez. Eso obviamente debió haber sido 2.300 millones y no lo es por el acuerdo con el fondo que no está vigente. El Banco Central es el que más ha sufrido en este momento con la falta de acuerdo con el fondo, porque de los 550 millones que el fondo debió haber desembolsado el 15 de diciembre, 550 millones eran para reserva del Banco Central. Todo era para el Banco Central. Por eso, precisamente por eso fue que el gobierno decidió no continuar el acuerdo, porque el gobierno central no iba a recibir un solo centavo del Fondo Monetario y sin embargo estaba obligado a cumplir con una serie de compromisos. Esa serie de compromisos obviamente el gobierno decidió que no eran políticos. Por ejemplo, tenía que mantener la deuda al día con los generadores de electricidad. Está totalmente atrasada. Eso implicaba pagarle a los generadores de electricidad. Pero electricidad anunció ahora, la CDE o CDEE anunció que acababa de pagar 300 y pico de millones. Mira, todo eso son anuncios. El Banco Central es un anuncio también, pero la verdad es que si no preguntas a los generadores, tú entras a lo que es la página de los generadores y tú te das cuenta que deuda con más de 40 días de atraso, estamos hablando de 300 y pico de millones de dólares, cuando debe estar en cero. El acuerdo con el fondo dice debe estar en cero la deuda que tienen más de 40 días de atraso. De modo que la reserva del Banco Central es quien más ha sufrido y que por esa razón yo digo que hay que hacer un acuerdo porque hay que fortalecer la reserva del Banco Central. Hay que fortalecer la liquidez. Estamos hablando de la reserva líquida, ¿verdad? Hay que fortalecerla. Ese acuerdo, la posición del PRD, si fuese llamado a conversar sobre esto, ¿cuál sería la posición del PRD? Si el PRD fuera gobierno, si Arturo Martínez Moya antes de agosto 16, como las 11:20 de la noche, fuera ya el jefe de la economía, de la política económica de un gobierno, ¿qué plantearía? Yo te puedo decir ahora mismo en condición de miembro del equipo económico. No, el PRD, que director del equipo económico. Correcto. En este momento Pero Andy no lo ha quitado de ahí.
Usted sigue siendo el director, ¿verdad? No, somos compañeros todos. Pero el director, sí, el jefe, el coordinador. Del equipo económico, sí. O sea, Andy está en el equipo. Sí, claro. Pero que sí. no es el director. No, también, todos somos ahí miembros. Entonces, no, nosotros somos ahí no hay jefatura. Mira, mi opinión en estos momentos es que hay que mantener el acuerdo con el fondo. Un acuerdo con objetivo bien claro y que se cumpla en el orden fiscal. La gran preocupación en estos momentos es el orden fiscal. La crisis que hay en Europa es por el exceso fiscal. La crisis que hay en Europa es porque la deuda con relación al PIB es sumamente alta. Los vencimientos de la deuda están en el mismo corto plazo y mediano plazo que no se pueden pagar. Por esa razón hay una crisis. Aquí nosotros tenemos una preocupación y es que el gobierno ha hecho crecer demasiado rápido la deuda, sumamente violenta, hasta el punto que en este momento ya el gobierno no puede endeudarse $1 más y que tiene que renegociar el servicio de la deuda. Claro, para poder cumplir con la deuda social, para poder cumplir con el sector salud, educación, etcétera, porque no le sobran recursos para eso. Por consiguiente, mi opinión personal, y esa la daría en cualquier momento al partido y a Hipólito Mejía, es que sí, hay que continuar el acuerdo con el fondo. Y Hipólito Mejía también está de acuerdo, porque lo ha dicho en varias oportunidades. Y el gobernador del Banco Central también. Correcto, Héctor Valdés también lo ha dicho. Sí. Pero Leonel Fernández no, ni siquiera... No ha opinado sobre eso. No, él es que mantiene el acuerdo congelado, porque políticamente entiende él que le conviene en estos momentos con cara de las elecciones. Él entiende que va a gastar los cuartos que no tiene, que va a seguir cogiendo prestados en el Banco de Reservas. Yo tengo, no sé y su eso fuente. Es un error grave que está cometiendo Leonel Fernández. Tengo entendido que el acuerdo se va a retomar en junio. Mira, siempre hay oportunidad de un acuerdo porque el fondo es un club. O sea, el Fondo Monetario no le dice nunca a los miembros, tú no venga aquí. Ahora el Fondo Monetario quiere que le cumplan. Y ahora en este momento no está como director gerente del fondo el que estaba anteriormente. Está una señora que dice, hay que cumplirme a mí. Y yo creo en que se cumplan los objetivos. El anterior gerente era muy daba mucha oportunidad a que, bueno, no se cumplió estos objetivos, también tú lo vas a cumplir después. Oye, el gobierno dominicano nunca cumplió ninguno de los objetivos y siempre se le dio oportunidad. Incluido el de Hipólito. No, yo me refiero a este gobierno. Ahora. Gobierno. Porque el de Hipólito hubo sus problemas también. Bueno, fueron de otra naturaleza. Hubo unos cubos, unos cuartos que aparecieron, nunca unos irrespetos. No. Ahí el problema de Hipólito el problema del gobierno de Hipólito fue claro, fue el asunto de norte de sur. El gobierno dominicano decidió comprarla usando su soberanía. Usó el poder soberano, que es diferente a Leonel Fernández, todo lo pregunta. Hipólito Mejía toma su decisión. En este gobierno es que se compromete a cumplir metas fiscales y no la cumple. Se firma que va a aumentar la tarifa eléctrica a escondida del pueblo dominicano y después le dice que no, después que coge el dinero. Ese tipo de cosas no lo acepta la directora gerente. ¿Qué puede explicar que en 7 años, yo desde noviembre del 2004 vengo escuchando a economistas del PRD que por aquello del déficit cuasi fiscal aseguraban la debacle del gobierno de Leonel Fernández? Estoy hablando de noviembre del 2004. Recuerdo que el 27 de noviembre, como a las 5 de la tarde, ya se hablaba de que en marzo del 2005 iba a explotar, porque ese déficit fiscal, cuasi fiscal, no lo aguantaba el gobierno. A partir de ahí comienza la economía dominicana a crecer, se recupera el crecimiento, se recupera la estabilidad macroeconómica, pero cada cierto tiempo, vengo del noviembre de 2004, cada cierto tiempo algún economista brillante, de esos economistas brillantes que tiene el PRD, doctores en economía y todo esto, te dicen, miren, esto se acabó, este país no aguanta más, dentro de 3 meses y 2 días va a explotar la economía. Pero pasa el tiempo y claro, tenemos el asunto de la pobreza, pero amén de eso, lo de la estabilidad macroeconómica se mantiene. Ahora, el cuco es que la economía dominicana no va a resistir los pagos de su deuda externa y que en el 2012 o a más tardar en el 13 explota este país, pero viene explotando del noviembre del 2004. ¿Qué se explica? Que hayan pasado 7 años y haya tantos pronósticos fallidos, gracias a Dios. No, mira, ¿qué se explica? Yo no soy un economista que habla de esa manera. Yo te estoy diciendo en esta oportunidad que con los ingresos que tiene el gobierno, no puede ya pagar las deudas. Con los ingresos.
te van a aumentar los impuestos. Lo que estoy diciendo es que espere una reforma tributaria después de junio, que Leonel Fernández le va a hacer para poder pagar la deuda. Eso es lo que te estoy diciendo. Con esos ingresos no se Pero puede. el PRD está de acuerdo con una reforma fiscal integral, junto con todos los sectores. Sí, pero el PRD primero está de acuerdo en tener un presidente y un que respete el presupuesto, que tenga una gerencia controlada de los gastos. Tú no haces nada con estar aumentando los impuestos y gastando como está gastando Leonel Fernández. Sí, pero ¿está de acuerdo el PRD con la reforma fiscal integral? Después que se controle el gasto, no antes. O sea que en el junio usted le va a decir que no a Leonel. Y en agosto a Danilo tampoco se lo van a aceptar. No, si gana Hipólito Mejía va a hacer un control estricto del presupuesto a partir de agosto de este año. Después que tú controles el gasto, entonces tú puedes pensar, te pones de acuerdo con el sector privado para una reforma integral. Pero tú tienes que controlar el gasto. Tú no puedes tener este desorden que ha tenido Leonel Fernández. Pero Danilo Medina ya lo ha advertido, que se van a tomar medidas a tapar algunos hoyitos. Y lo mismo que ha dicho, en eso cada uno a su estilo, pero los dos están de acuerdo, Hipólito y Danilo. Hace 7 años que lo he hecho. Danilo Medina debió haberlo hecho hace 7 años. No ha sido presidente nunca. Danilo es un tipo que estaba ahí, ministro del gabinete, pero el que presidente es Leonel Fernández. Cualquier cosa, éntrele a Fernández, no a Danilo. No, Danilo dijo que él está de acuerdo con todo lo que ha hecho su amigo Leonel Fernández, de modo que él está de acuerdo con ese manejo. En ninguna parte ha dicho Danilo que está con todo, no. Por eso ha sido tan valiente que ha dicho para hacer lo que nunca se hizo y corregir lo que está mal. Sí, pero no ha dicho... óyeme, que eso es llegar lejos. En un proceso electoral, eso es llegar lejos. Hacer lo que nunca se ha hecho. Bueno, ¿qué es lo que nunca se ha hecho? Bueno, cerrar el país. Pero él está de acuerdo con lo que se ha hecho. Él dice que está bien lo que se ha hecho. Él dice que habla de crecimiento. Él habla del buen manejo de la economía. Eso lo dice Danilo cada rato. De modo que sí. Y no es buen manejo o sea, la evaluación que podemos hacer del manejo de la economía del 2004 para acá no es positivo. No, muy negativo. Muy negativo. Claro, tú no. Y en medio del concierto mundial, como está la vieja Europa, como está Estados Unidos, esta estabilidad macroeconómica no le reporta ninguna visión favorable a Arturo Martínez Moya. Todo está mal. Mira, no me dejes un asunto. Se habla de estabilidad macroeconómica y aquí se piensa en la tasa de cambio nada más. Eso es lo que la gente piensa. De inflación, 8%. Debe ser 4 o 5, no más de ahí. Inflación no puede pasar de 4 o 5. Cuando tú tienes inflación de 8%, tú estás grave. Y sobre todo que tú le dijiste al Fondo Monetario que iba a ser 6. O sea, el problema del gobierno, el Banco Central le dijo, por ejemplo, el fondo, está escrito, firmado y publicado. La inflación en el 2011 será un 6%. Dijo el fondo, le dijo el Banco Central del fondo. En el mundo latinoamericano, en el concierto de las naciones occidentales, un crecimiento promedio de 4 o 5%, una tasa inflacionaria inferior a 8 puntos y pico, 0,0, no es un éxito en el concierto del mundo y de la economía occidental. Es un fracaso cuando tú gastas 61,000 millones en déficit. Si tú no gastaras 61,000 millones tipo Chile, si tú no gastaras 61,000 millones tipo Colombia, yo te dijera que sí. Tipo Costa Rica no va a estar lejos. Pero es que tú estás gastando lo que no tienes y tú no has crecido. Tú estás gastando lo que no tienes y tú tienes inflación de 8,5%. Oye, pero tú hablas de 8,5%, Arturo, como si fuera como si tuviéramos el 2003. No, es que eso es grave. No, es que allí fue crisis, allí fue una quiebra de bancos que provocó un caos. No, y antes de la quiebra de bancos habían sus problemas. No, pero había sus problemas, un país sin un estilo. ¿Quién tumbó la Torre Gemela? Fue los dominicanos. Torre Gemela tumbaron y provocó una crisis mundial que no hubo turistas, nadie se montaba en un avión. Pero la crisis mundial 2000, fruto de la Torre Gemela, fue muy inferior a lo que está viviendo Occidente en el día de hoy. Crisis es esto, económica. Aquello fue el símbolo del poder. Estados Unidos por primera vez víctima en su territorio del terrorismo. Eso está bien. Ahora, en términos económicos, desde el 29 y desde el 73, si tú quieres, por la crisis petrolera, no había ocurrido lo que está pasando. Aquí, la vieja Europa se está disolviendo. No ha llegado a América Latina esa crisis. Esa crisis que tú me estás hablando del 2008 no ha llegado a América Latina. ¿Tú quieres Estados Unidos? ¿Y el caso de Estados Unidos? Se ha quedado en Estados Unidos y Europa. América Latina. Y la influencia nuestra, perdóname, pero la influencia nuestra no es de Estados Unidos. Brasil está creciendo enormemente, Chile ha crecido. O sea, la crisis que tú me estás hablando no ha llegado, y eso lo reconoce el Fondo Monetario, lo reconoce el organismo internacional, no ha llegado a América Latina. Sí, pero donde yo quiero anotar es... Pero sí llegó a República Dominicana. En este país
nuestra gran relación económica es con los Estados Unidos y con Europa. Nuestras relaciones fuertes no son con Brasil ni con Chile. Donde vive la segunda capital de la República Dominicana es Nueva York. Sí, sí. La segunda ciudad de la provincia Peravia es Boston. O sea, tenemos una relación económica, sentimental, social, cultural con los Estados Unidos. Eso mismo se aplica. Entonces, de repente, Estados Unidos está que da pena y este país está con esa estabilidad. Europa se la está llevando quien la trajo y de repente hay esa estabilidad. Y tú no crees que, así como criticamos, y en eso estamos de acuerdo, que se debe el 4%, todo este tipo de cosas, pero ese reconocimiento a que haya esa estabilidad, que es algo sine qua non, o sea, que sin eso no se puede lo otro, no merece algún tipo de reconocimiento. Gastando 61 mil millones, no. Oye, ve lo que estoy hablando. Tú puedes, estudiando cualquiera pasa. ¿Verdad que sí? Tú te pones a fajar, te fajas, saca muy buena nota, ¿verdad que sí? Tienes que hacerlo así. Si tú gastas 61 mil millones del gobierno en exceso, oye, si tú gastas en exceso 61 mil millones, tú tienes que tener estabilidad obligada, porque tú estás gastando lo que no tienes, tú estás cogiendo prestado. Oye, estás tomando prestado, tú tienes que controlar el gasto y mantener estabilidad. Ese es el logro. O sea, tú te mantienes en tu casa. Óyeme, tú estás gastando enormemente y tú dices, qué estable estoy en mi casa. No tengo deuda en mi casa y todo está tranquilo, el matrimonio tranquilo, pero endeudado en el banco. Extremadamente endeudado porque tú eres votarín. Gente que vota, tú votas muchísimo, en tu casa votas. Eso pasa aquí. El que no se endeuda no progresa, hay que deber, hay que más pero así no es. Su hipotequita, banco. Hey, no, tú tienes que mantener el gasto controlado y mantenerte estable en tu casa. Es lo que estoy diciendo. Tú tienes que mantener estable la tasa de cambio, estable la tasa de interés que está subiendo en República Dominicana cuando en el mundo está bajando. ¿Qué está pasando en el mundo con la tasa de interés? La tasa de interés en Estados Unidos, ¿cómo está? Está casi en cero. Oye, aquí está subiendo. Europa está bajita. Aquí está. Entonces, por la misma crisis, Arturo. No, para estabilidad, para mantener estabilidad. Si no es así, no se mantiene la estabilidad. Entonces, tú estás golpeando a los sectores productivos, para dinamizar aumentando la tasa de interés. Tú sabes más que yo de eso, para dinamizar la economía. No, subiendo la tasa de interés. Necesita. Subiendo la tasa de interés. Yo digo allá, en esos países. ¿Y aquí no? ¿Por qué no? Aquí, porque ya esa estabilidad se tiene aquí. No, lo que tú tienes que dejar de coger tanto prestado y tú dinamizar el sector privado. Tú tienes que bajar la tasa de interés, que el sector privado pueda coger prestado para invertir en la economía y mantenérsela estable. El que compró una jipeta en diciembre esperaba que le bajaran la tasa de interés ahora y se la mantuvieron igualita. Entonces, ¿eso se llama estabilidad? No, eso es inestabilidad. Eso se llama tasa de interés. En economía hay 4 precios. Cuando tú me hablas de estabilidad, siempre pienso en 4 precios. Tasa de cambio se ha mantenido. Tasa de interés se ha mantenido. Inflación se ha mantenido. No, papá. Inflación se ha mantenido. Estamos en 8,5% cuando debe ser. Pero eso es un milagro incidental. No, pero Chile está en 4 y pico. Colombia. Es que tú te me vas para Chile. Pero vete a Costa Rica. Vete a Estados Unidos, vete a la España. Estados Unidos, la inflación ¿en cuánto está? Estados Unidos, 2.5. ¿Y por qué República Dominicana está en 8.5%? Oye, 8,5%, eso se llama inestabilidad. Y el objetivo con el Fondo Monetario, que por eso está bien, no hay acuerdo con el fondo, entre otras cosas, fue que se incumplió con la meta de inflación. Debió haber sido 6% la meta de inflación. ¿Y entonces? ¿Y por qué no se cumplió? Entonces no se cumplió porque la política económica fue un fracaso durante el año 2011. Don Arturo, pero la inflación en República Dominicana todavía sigue siendo en menos de un dígito. De 2 dígitos. Menos de 2 dígitos. Pero en un país que viene arrastrando una crisis mundial, esa es una tasa de inflación que todavía es aceptable en cualquier economía del mundo. Ahora, pero el mundo no tiene problema de inflación, ese es el problema. Sí. El mundo, es todo lo contrario. El mundo está casi en deflación, están bajando los precios. Ajá. Es todo lo contrario. Usted promueve la idea de un gobierno, del gobierno de Hipólito Mejía, que venía con un proceso de desaceleración de la economía constante. Cogió la economía en un crecimiento de un 11% y la dejó en menos un 2%. La dejó en menos de un 2%. Y ese es el modelo que usted está promoviendo hoy día. Critica al gobierno actual por el endeudamiento externo, que todo el mundo tiene que criticarlo, ciertamente. Pero el gobierno de Hipólito Mejía fue más del 100%, dejó la deuda en más de un 100% de lo que le encontró. Entonces, ¿cómo usted puede defender un modelo económico como el que promueve Hipólito Mejía y criticar el actual, que independientemente de todo, mantiene la economía en crecimiento, aunque usted dice que ha tenido un déficit de 61 mil millones de pesos, pero
hay una economía con un 4,5% de crecimiento. Mira, lo primero es que el gobierno de Hipólito Mejía fue un gobierno responsable, porque en el año 2003 devolvió los recursos que tienen que devolverse. Lo mismo que hizo los Estados Unidos ahora. Estamos hablando precisamente de la crisis. O sea que el mundo ha hecho exactamente lo que hizo Hipólito Mejía en el 2003. Qué bueno que tú me lo mencionaras. Los ahorristas no perdieron su ahorro en el 2003, precisamente porque Hipólito Mejía actuó con responsabilidad. Eso es lo primero. Segundo, la Torre Gemela, eso no fue causa dominicana, eso paralizó el turismo a nivel mundial. Nadie se montaba en un avión. República Dominicana ayuda el turismo y las remesas, recuérdate eso no se olvide. El aumento del precio del petróleo con ese motivo también fue otra crisis del año 2003. Estamos hablando de un gobierno que tuvieron dos fuertes crisis al mismo tiempo. Este gobierno, el gobierno del PLD, ha tenido todos los recursos a su disposición. Ha aumentado la deuda pública de 9.400 millones a 24.000 millones. Entonces, y no hay una fábrica. Heredó un déficit cuasi fiscal del gobierno de... Qué bueno que tú me estás mencionando. ¿Tú sabes cuánto fue el déficit que heredó? 89.000. ¿Tú sabes cuánto lo tienen los PLDistas ahora? 240.000 millones. Esa es la estabilidad. Te repito. ¿Tú sabes cuánto lo dejó el PRD? Hipólito Mejía, el déficit. 89.000 millones. ¿Tú sabes lo que es de 89 a 240.000 millones? Esa es la deuda que tiene el Banco Central ahora. Eso es Leonel Fernández, Danilo Medina y el PLD. Eso es lo que están dejando. Ese es el costo de la estabilidad. A eso me estoy refiriendo. Te voy a repetir. 89.000 millones le dejó Hipólito Mejía y el PRD en el 2003. Ahora, y hoy está en 245.000 millones. Dejé 5.000 millones por lado. 45 millones. Eso pero no se opera bien. Eso no es gerencia. Sí, pero el paciente... Eso es gerencia. Eso es endeudamiento público. Sí, pero mientras... Eso es en exceso. Sí, pero mientras tanto, la economía macroeconómica está ahí. Pero a mí me llama la atención porque el PRD vino el problema con Jorge Blanco. Luego, de Jorge Blanco y Antonio Guzmán, que terminó muy mal. Luego llega don Salvador. En el 2004 ocurre lo que todos sabemos que ocurrió y se habla de que el gran fracaso de don Salvador fue ese convenio con ese Fondo Monetario Internacional y las exigencias. Y se sigue buscando un año 86 donde cierto PRD prefirió que ganara Balaguer con tal de que no ganara Jacobo Magluta. Luego viene la crisis, ahora se quiere explicar la debacle 2000-2004 por la caída de las Torres Gemelas, del acto terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York, o por el aumento de los combustibles. Y no merece algún tipo de reconocimiento de que este gobierno toma la dirección del Estado en el 2004, con un país al borde del default, con una crisis terrible que no solamente fue asunto de bancos, sino todo sálvese quien pueda que había aquí, esta cualquierización de las formas y todo lo que ocurrió, y respeto a periodistas como nunca antes, y es mucho decir, pero de repente vemos que este gobierno toma ese equipo económico de Leonel Fernández, toma la dirección de la economía en ese momentum, ¿no? Luego viene la crisis de los alimentos, 2006-2007, ¿no? Luego viene el caso Lehman Brothers y se cae la economía estadounidense. Luego viene la Europa y mire cómo anda Europa. Son 4 momentos terribles de la economía. Y el gobierno PLDista, con sus altas y sus bajas, pero se mantiene, don Arturo. Aquí incluso hay estadísticas buenas de la lucha contra la pobreza ha mejorado. Porcentualmente y en monto yo no estoy conforme y he enfrentado al gobierno del PLD por lo del 4%, pero comparado con el PLD, en términos de porcentuales y de montos, ha invertido más. En términos de aumentos salariales a sectores fundamentales, también estoy metido en pleito con ellos, pero cuando comparamos, siempre ha sido mayor. Es decir, que al gobierno del PLD le han venido 4 momentos que él no controla, de crisis internacionales, y aún así el barco se mantiene. Saludo a Valdés Albizu, limpiasaquismo aparte. El barco se mantiene. Mientras que en el gobierno del PRD, ahora resulta que como las torres se cayeron, entonces se afecta el turismo, y eso fue lo que provocó esto. Porque no hay un reconocimiento
a la parte de manejo de la economía de parte del gobierno del PLD, sobre todo don Héctor Valdés Albizu? Mira, dos gerentes. Leonel Fernández, Danilo Medina. 2008-2011. Tienen 220 mil millones de déficit fiscal los dos. Danilo Medina salió del poder en Leonel noviembre Fernández, del 2006. Danilo Medina y el PLD. Pero Danilo Medina, no, porque usted es un hombre objetivo. Vamos, no me ponga ahí. Danilo Medina que está de acuerdo con todo lo que hace. No. Él lo ha dicho. Salió en el 2006 del gobierno, así no. Pues tú tienes que hablar con él y de preguntarle por qué él dijo entonces que está de acuerdo con todo lo que hace Leonel. Oye, pero no me metas a Danilo que estaba en su casa, tranquilo. Pero que él está diciendo que está de acuerdo con la gerencia de Leonel. Pero no si no no estar de acuerdo, que lo está poniendo como si él fuera el ministro de Economía. No, estaba fuera del poder. Pero él dice que está de acuerdo. Es que primero hay que hablar con él y decir, tú estás o no. Él ha dicho, yo estoy de acuerdo con la gerencia de Leonel, entonces tengo que meterlos juntos los dos porque está de acuerdo. Él no lo está criticando. Leonel no es candidato, es Danilo. Sí, pero que él dice que está de acuerdo con la gerencia. Entonces, esa gerencia de los dos va 220 mil millones de déficit fiscal los últimos 4 años. ¿Sabes cuánto tuvo Hipólito Mejía en 4 años? Superávit fiscal. Aquí ningún gobernante ha tenido la gerencia que tuvo Hipólito Mejía. ¿Tú sabes lo que tiene un superávit fiscal? Eso es reconocido a nivel internacional. Superávit fiscal. Hipólito Mejía, 4 años en el gobierno y terminó con positivo, o sea que dejó un ahorro público. Mientras Leonel tiene en 4 años 220 mil millones de déficit, Leonel y Danilo, los dos juntos. Es importante poner. Entonces, tú no puedes comparar esas dos gerencias. Tú me estás hablando de un verdadero gerente, que es Hipólito Mejía, con un partido y 2 gerentes, en este caso Leonel y Danilo, que lo que han despilfarrado los recursos públicos, lo han malgastado, han cogido prestado. O sea, Hipólito Mejía administró mejor y entregó el país en mejores condiciones en agosto del 2004, en muchas mejores condiciones en agosto del 2004, que como lo va a entregar Leonel Fernández en agosto del 2012. En el orden fiscal. El país. No, espérate. El país, el manejo de la economía. No, pero no me generaliza. El país que entregó Hipólito a Leonel estaba mejor en diferentes aspectos. Estaba mejor, más estable que el país que le va a entregar Leonel a Danilo o a Hipólito. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Y vamos por parte. En el orden fiscal mucho mejor, ¿o no es así? Te pregunto yo a ti. Un hombre que te está entregando un presupuesto con un superávit, Hipólito Mejía, versus Leonel y Danilo que están entregando un gobierno con un déficit de 220 mil millones. No hay comparación, papá. No hay comparación. En el orden institucional, Hipólito lo entregó con una ley monetaria y financiera, que es la misma que tiene hoy Héctor Valdés, y la misma que tiene Danilo, y la que tiene el PLD, y la que han aplicado. No sirvió para nada, porque él no lo aplicó cuando la crisis. No, lo mandaba a devolver hasta 100.000. Tenía un año. Oye, tú tienes que ser, también tenemos que ser. No, está bien, porque consecuente, porque era un año que tenía haber sido aprobada esa ley. Pero que es muy bueno decir, yo aprobé ley, sí, pero usted no la aplicó. Pero que es un año que tiene aplicada. Y este gobierno la ha aplicado por. ¿Cuántas modificaciones le ha hecho? 0. Pero mira que bien, no lo ha manejado bien el tema bancario. Pero gobierno. Pero que la tenía ahí. Y el caso del banco con problemas. ¿Cuál banco? Mire, Banco del Progreso. Ay, qué bueno que tú me la pides. ¿Sabes por qué se resolvió? Así. Porque Hipólito Mejía decidió. Espérate, pues tú me estás preguntando y te voy a contestar, déjame contestarte. Una decisión del gobierno de Hipólito Mejía, a partir de la crisis, de la quiebra de Baninter y la quiebra de los bancos, el banco que le tenga un faltante, el dueño tiene que poner los cuartos. Eso está escrito. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Leonel Fernández? ¿La aplicó? Sencillamente la aplicó. Y eso no existía. No tiene ningún mérito esa decisión política de decirle a los dueños del país, hágame favor, ven, que aquí faltan 14 mil millones de pesos. No, usted firmó. Vamos a sentarnos aquí, ven. No, ¿sabes lo que le dijo? Hipólito era gobierno. No, pero que le dijo. Era gobierno. Pero que le dijo. Para meter cintura. Sí, pero que a ningún rico de este país. ¿Quién fue que firmó? Fue en el gobierno de Hipólito. Y Leonel Lamane dijo, mire, usted firmó ahora en el gobierno de Hipólito que si hay un faltante usted lo pone. Míralo aquí. Y aquí está su garantía. Aquí está su garantía. O no lo pongas, si tú quieres no lo pones. Aquí está la garantía. Pero fue el gobierno de Hipólito que lo puso a firmar a todos los dueños de todos los bancos. Y le puso garantía, papá. Y entonces, pero darle el mérito a Hipólito Mejía. No a Hipólito Mejía. Estaba en Canastica, tranquilo. Sí, pero había firmado el documento. Nos imaginábamos que iba a volver. Pero había firmado el documento. Que por cierto, que se está terminando el tiempo. Miguel Vargas Maldonado. Ustedes van... Yo que siempre tengo la esperanza de tener un amigo en la gobernación del Banco Central.
Tú no lo tienes ahora. No, una relación. Yo lo tengo porque esto es muy amigo. Este es mi No, amigo. Esto porque- es mi amigo. No, porque yo no he logrado eso. O sea, Bueno. de que yo soy amigo es tuyo. Don Héctor no le tiene el respeto No, y este el es mi amigo. reconocimiento por su trabajo. Héctor es mi amigo. Pero si uno no bebió trago en un colmadón con una gente, uno como que no es tan amigo. Uno ve con los tragos y la cosa. Pero la esperanza mía era contigo. Lo que era contigo, Andy Dawager, en llave mío, ministro de Finanzas. Pepe Goico, canchanchan mío, interior y policía. O sea, tenía mis expectativas. De repente la cosa yo la veo difícil, porque no hay manera, y te voy a llevar un poquito como Andy a la política, no hay manera de que se entiendan Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Para hacer lo que se quiere hacer, primero que llegar al poder. Entonces, dime en qué está esa posibilidad, porque yo aspiro a tener amigos en el poder y me la están poniendo difícil. Andy ya no va, tú te vas a quedar en tus estudios, tu cosa. El pobre Pepe Goico, ese Ministerio de Interior y Policía, se me fracasó. César Mella ya no va de embajador para España. ¿Cómo se llama el de San Pedro? El ministro de Salud. Ferris Iglesias, que está nombrado ya. O sea, Guido, yo no sé dónde me lo van a poner, pero es un canchanchan. De repente, a mí las expectativas se me están cayendo. Vamos a terminar esta entrevista. ¿Con quién estaba Andy internamente? No, Partido Revolucionario Dominicano, No, un PRDista no. al servicio No, de las causas del PRD. No, estuvo con Miguel. Pero ya ganó Hipólito, ya es su candidato. No, lo que te quiero decir es que están todos con Hipólito. Todo el PRD está con Hipólito. El 99% está detrás de Hipólito en este momento. Oye, el 99%. Nunca había pasado lo que está pasando ahora. En el PRD siempre el 95, 97. Cuando Jacobo Magluta Y Guzmán. sí, Antonio Guzmán y el caso Joel Blanco, también hubo... Pero ganó Guzmán, porque es que el PRD tiene historia de que siempre se queda 1% dando vueltas. En esta ocasión, Miguel perdió, pero fue con Hipólito 47. Mejía logrado. Fue con 47 que Miguel perdió. Bueno, no fue 80-20, ¿no? Bueno, ese 46 ya está con Hipólito. ¿Quién? De Relaciones Públicas. La base, no, la base, oye, no es la base, es la base. Son los dirigentes intermedios, son los dirigentes altos que están todos. Pero búscalo uno. Neney, ¿con quién está Neney? ¿Con quién estaba Neney? Yo no recuerdo. ¿Con quién estaba? No era con Pero si las cosas Miguel. son así, ¿por qué Pero son está con Hipólito y está fajado trabajando con Hipólito. Si las cosas son así, ¿por qué la la alta insistencia dirigencia en del buscar a partido. Miguel? Si ¿Perdón? Miguel no es necesario, ¿por qué la insistencia en buscar? No, déjame decirte, Hipólito lo ha dicho con claridad, todos somos importantes aquí en el partido y está abierta las puertas, lo ha dicho muchas veces. Pero Miguel ha dicho, yo estoy trabajando del partido y eso se está respetando. O sea, se está respetando lo que decidió Miguel trabajar del partido y está trabajando del partido. Que por cierto, la distribución de las altas cortes, de los cargos de las altas cortes, muy bien. ¿Cómo ve Marino Mendoza, Marta Olga García, la representante del PRD? No, pues está claro lo que dice el pueblo, que esto es una estructura, ¿verdad?, del PLD, lo que está dirigiendo. Sí, pero las altas cortes. la borona que le tocaba al PRD, que la tomó, ¿cómo le parece a ustedes, los representantes del PRD en esas altas cortes? Mira, ¿qué le parece? La mayoría de eso, Leonel Fernández le dio los cargos a los amigos y los allegados de él. Eso fue lo que hizo, el partido del Palacio. Él se sentó pero yo hablo de la parte del PRD, está bien, esos son los del PLD, amigos. Ok, la parte del PRD. Son gente preparada, todos. Hay gente preparada. No estoy hablando que no están preparados, son preparados. Lo que te estoy diciendo es que pero para la decisión. Yo no veo ningún hipolitista, amigo. Hipólito. No, porque Hipólito no se presta, está haciendo acuerdo de aposento con nadie, él lo ha dicho. Él lo ha dicho. ¿Y cómo llama lo de la Hipólito no hace acuerdo de aposento con nadie, lo ha dicho muchísimas veces. Hipólito es un hombre transparente y habla con claridad. Pero Hipólito dijo el otro día que a Franklin Frías fue yo que lo puse ahí, nosotros lo pusimos. Para que tú veas que es transparente, él habla con claridad. No, pero el presidente de la República no puede poner a dicho, no lo quiero, y ha dicho, pero no me respondió, confiable. hombre, yo lo que quiero es terminar esto bien. Frías no es confiable para mí, lo ha dicho Hipólito. Está bien, Arturo, pero yo lo que quiero que tú me digas, ¿qué lectura le das tú a los miembros del PRD que están en las altas cortes, que uno le llama la atención que ninguno es cercano a Hipólito? No son PRDistas. Y yo no sé por qué tú le dices así a Miguel Vargas. Yo tampoco a Miguel Vargas lo conozco como hombre hacedor de reuniones de aposento. Miguel Vargas, yo nunca lo he visto en eso. No, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que Hipólito Mejía no hace eso. No, y lo ha dicho muchas veces. No. Lo ha dicho. Ajá, pero yo digo no. En este sede periodista,
Yo sí es verdad que no hablo caballá. Tú estás diciendo que ellos no hablan caballá. No, yo no estoy diciendo eso. O sí, pues yo digo, no, aquí sí yo no hablo caballá. No, y lo miro así de lado. No, eso es lo que tú infieres, pero yo no infiero, yo no estoy O diciendo sea, eso. Hipólito no hace Acuerdo de aposento. acuerdo de aposento. Con Leonel Fernández no. O sea, Hipólito es incapaz de sentarse con un enviado a Leonel Fernández y distribuir la cuota que le tocaba al PRD de las altas cortes. Eso Ponme aquí a esta. Aquí ponme a este. Hipólito no hace eso. No, de ninguna manera. No más preguntas, Y magistrado. lo ha dicho. Y lo ha dicho. Me ha partido el corazón. Lo ha porque dicho. Yo creo que me voy a quedar Lo ha sin dicho amigos Hipólito en el Mejía. Banco Central. Caramba. No, ya me existe. Yo soy un simple. Suerte que hay mucho Oye, caso. yo soy Bueno. un simple miembro del equipo de Hipólito Mejía para que Hipólito Mejía sea presidente a partir de agosto. Porque va a tomar el poder el 16 de agosto, se va a juramentar en el Congreso Sí, pero Nacional. Hipólito Mejía. Sí, pero a mí no me vengan con carguito para ti. No, O sea, yo gobernador amigo del Banco del Central presidente. en el peor de los casos. Amigo del presidente. Pero ¿le parece bien el nombramiento de mi amigo Pepe Goy con Interior y Policía? Recuerda que yo duré Se lo ha ganado. Recuerda que yo duré 21 años en el Banco Central. Recuerda que yo duré 21 años. Pero no fue gobernador. No, eso no. Entonces, no fue igual. ¿qué manera de a usted que le quedan los últimos 15 años productivos intelectualmente? Lanchín. 15, pues tiene 62, 0 mata 0, ya a los 75 hay que, los nietos y la cosa hay que... Balaguer decía que un muchacho de 90 años. Gracias, Balaguer. Ese muchacho con 90 años es productivo. Papá murió en 93 trabajando. Sí, no, pero me refiero a que ya... Usted, ministro de Finanzas, sí. Óyeme, Gobernador mediador del Banco de Reserva, sí. óyeme. Lo yo que soy, queda óyeme, del Banco Central. Que eso Valdés Albizu, yo soy amigo de la familia de Nizao, de don Héctor, porque generacionalmente no la vamos. Yo no tengo confianza. Don Héctor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Mucho respeto. Fuimos compañeros de trabajo. Yo por 20 he años. saludado mucho Por 20 años fuimos compañeros de trabajo. su buena gestión, pero el canchanchan mío es Arturo Martínez Moya. Y yo soy de Héctor. Sí, Como pero amigo. que don Héctor está bien. Mi problema está en que yo veo como que la cosa me ha puesto difícil. Don Héctor se va a quedar ahí. Ya yo lo veo. Oye, ha hecho buen trabajo, buen gobernador, pero el PRD, Hipólito Mejía, ganan las elecciones en primera vuelta ahora en mayo. Sí. No me dijo finalmente lo de Pepe Goico, está bien. Pepe Interior Goy, y Policía. un gran colaborador de el Hipólito mejor Mejía. asistente que presidente Oye, alguno un gran haya colaborador. tenido en este y país. en el PRD y en el grupo de Hipólito, nadie, absolutamente nadie está buscando posición. Pero le parece bien, no está en contra de la designación de mi amigo, porque yo lo que estoy buscando... No, yo no estoy en contra de nada que haga el presidente Hipólito Mejía cuando sea presidente de la República. Y ahora mismo también. Yo soy un hombre que apoyo su decisión por inteligente. Señor gobernador, muchísimas gracias. Muchas gracias. Está hablando tu amigo Arturo Martínez Moya. Si no, yo me voy a quedar con mi relación de respeto con don Héctor, pero el canchanchan mío es Arturo Martínez Moya. Al final, ¿verdad? Sí, no, y siempre. Una cosa es que don Héctor lo haya hecho muy bien, por eso es su trabajo. Yo estoy hablando de cerveceo un día. Don Héctor es medio cuadrado, ¿no? No, ¿tú crees tú? No le gusta su trago. No, Héctor Valdés es un tipo que... Aunque baila solo, yo lo vi bailando solo en la fiesta con Víctor. ¿Verdad? Pero no somos amigos, el que yo soy amigo es del próximo gobernador, que ¿Sabes? es Arturo Martínez Moya. El que baila bien es el ministro de Hacienda. Oye, nadie le gana bailando. A Toribio. Oye, nadie. Ese viene de los pepines. Yo sé, ¿dónde? Se está entrenado de los pepines. Sí. Se dice que valen 10 centavos y sobran 9, dice él. Muchísimas gracias, don Arturo Martínez Moya, el director del equipo económico del Partido Revolucionario Dominicano.